Eli, yo voy muy emocionado con el ciclo, pues me encanta. Y esta idea de la pérdida acá aparece muy, y pues Michael lo ha dicho, ustedes lo han dicho, aparece muy tematizado la idea de la pérdida, de perder. Acá me parece que por ahí hay una clave de lectura. Y como de esto se trata el ciclo, de pensar nosotros en el presente nuestro allí, o sea, yo estoy de alguna manera preocupado porque siento que las cosas que hemos perdido en estos momentos, hasta, o sea, en nuestra vida, en el desarrollo, en el transcurso de la pandemia, pues son todavía no, pues podrá haber casos excepcionales, pero estamos perdiendo la restricción, la libertad, estamos confinados, pero todavía por ejemplo, la muerte todavía no está tocando las puertas. Y pues parte de lo que pasa con el confinamiento es que estamos evitando que eso, pero cada vez que salgamos más, quizás la muerte va a empezar a tocar más. Sí, la puerta, y va a ser una experiencia más, o sea, en serio, mucho más cercana. Y entonces me parece que la peli nos pone en un escenario, oiga, no lo habíamos hecho en el ciclo, me parece a mí, o sea, en el ciclo estábamos todavía como en la entrada de la comedia, en una tragicomedia, pero esta película nos pone, o sea, preparémonos para lo peor, o sea, preparémonos para lo peor, o sea, en serio, esto es en serio, o sea, esto es la vida, y ahí pongo un debate también, como una polémica que ha tocado también a Ale Grillo, y es, o sea, bueno, las víctimas, o sea, Colombia ha tenido mucha muerte, o sea, esto es un país de muerte, pero esto no nos sacudió. Y eso me lleva a un punto, y es o sea, que me parece definitivo como para polemizar, y es que la idea de crisis, de dolor y de pérdida es una experiencia absolutamente subjetiva. Es decir, pues el país puede estar lleno de muertes, pero a mí no me toca, yo cierro la puerta a esa realidad. Y lo mismo puede estar pasando en estos momentos. O sea, ya hay muerte acá, o sea, ya hay muerte con la pandemia. Y sin embargo, hay cierta experiencia subjetiva y hay una toma de decisiones de volver a reabrir la economía, de volver a hacer, porque la experiencia de crisis es una experiencia absolutamente subjetiva. O sea, el acontecimiento que nos proponía en la primera, en el primer ciclo, Santiago, el acontecimiento es una cuestión de una experiencia, lo que acaba de decir Felipe, esa apertura de reconfiguración del ser, eso es una experiencia netamente subjetiva, y eso es, y me parece que la invitación de ustedes, bueno, y la honestidad de Felipe y su puesta en carne propia, de qué sentido podría sacrificar, cuál, pues eso tiene que ver con eso, con experiencias netamente subjetivas, y esa era la primera parte de mi comentario. Lo segundo es a otra parte, y es tan subjetivo a mí me parece que la película es muy bella porque los sujetos son unos sujetos que en la normalidad son hipersensibles. Es decir, el sujeto capitalista es un sujeto hipersensible, o sea, es hedonista, es narcisista, es volcado a los sentidos. Entonces, o sea, su experiencia frente a los sentidos o sea, quiere establecer al máximo los sentidos. Hay una hipersensibilidad, pero a la vez, y nosotros somos hipersensibles, pero a la vez una víctima del conflicto armado le vale huevo. Entonces, es una tensión ahí entre hipersensibilidades y anhedonias, o sea, y una asensibilidad. Y me parece que eso genera angustia. Y genera angustia tanto en la crisis como en la normal, o sea, en la pandemia, o sea, esa tensión entre usted ser hipersensible o no sentir nada, esa situación existencial es absolutamente angustiante, genera mucha angustia. Y a mí, y con esto termino, me parece que la peli
va mostrando cómo en esa angustia que somos nosotros, un sujeto ansioso de ser hipersensible, ir a todos los sentidos, pero a la vez volverse insensible y cortar los sentidos, allí hay muchos recursos. Y me gustó mucho esta peli porque muestra que, o sea, ese sujeto angustiado también gira, o sea, esas iras, o sea, es darse la posibilidad de tirar toda la... Yo creo que, no sé si ustedes han pasado, yo creo que esa angustia, esa hipersensibilidad, ustedes también han pasado, y yo en este confinamiento ha habido momentos de angustia, de odio, de ira, de querer botar todo a la porra, todo. Y hay veces también como, ay, no quiero saber nada, quiero apagar las noticias, no quiero saber nada más, quiero dejar de oír. Y eso a mí, o sea, a mí lo que me parece es que el confinamiento, si podemos tener una experiencia subjetiva de esa confrontación de lo que somos, allí podemos entender que somos sujetos, y es lo que me parece maravilloso de la película, sujetos de imaginación. Y así, y estamos siempre preparándonos para lo peor o esperando lo mejor, pero siempre lo que está es la imaginación y la memoria. O sea, eso a mí me parece maravilloso. Entonces, esa escena del sujeto, listo, las discotecas, así a lo Mozart, ir a pegarse, no oímos, pero sentir la vibra, sentirla, y esto que estamos haciendo acá, me parece es la misma, me parece como la misma raíz antropológica de, acá no nos estamos sintiendo, acá no nos estamos abrazando, pero con la palabra, tenemos una memoria, y con la palabra, con vernos las caras, los rostros, estamos sintiéndonos a pesar de las angustias y de lo que estamos viviendo. Eso me parece bellísimo, y la reflexión que yo quiero dejar planteada es, otra vez, estas tensiones entre la hipersensibilidad y porque la película se llama Perfect Sense, esta búsqueda hedonista de todos los sentidos, del sentido perfecto e individualista, y lo que estamos sintiendo es la imposibilidad de sentir, una imposibilidad muy fuerte de sentir también. ¿A dónde nos va a llevar? A una experiencia subjetiva que incluso nos puede hacer taparnos los oídos, o quizás, y esa es la gran pregunta, si este escenario esto que estamos haciendo, la memoria nos lleva a pensar que podemos además hacer proyectos colectivos, o sea, que además podemos sentir colectivamente, podemos juntándonos hacer expresiones de colectivo en una sociedad que tiene muy cortadas las expresiones colectivas. Y para mí esa es como una pregunta, y es si hay una salida a expresiones más colectivas, y no es, digamos, no, o la salida, el nuevo, lo que se viene está mucho más ligado a ese sujeto. Volveremos a ese sujeto hedonista que lo que quiere rescatar es su sentido y su experiencia subjetiva. Listo, gracias Juan. Tenemos varias personas en turno, aquí los hemos ido anotando. Voy a recoger también como algunos puntos de pronto para seguir las intervenciones en esa misma onda. Juan nos acaba de plantear ideas muy provocadoras. Creo que esa tensión entre la hipersensibilidad e ignorar lo que sucede a nuestro alrededor y esa falta de capacidad como para conectarnos es algo que está latente en la película, y creo que también eso se ve en este giro que hace la película muy chévere, y es que la protagonista es una epidemióloga, pero nunca hablan ni de su trabajo ni de cómo están buscando la cura, sino que están hablando más desde el lugar sensible de esta protagonista. Entonces, y por eso, como con Mike y con Polly habíamos pensado que esta es una conversación que gira alrededor de ese sentir y cómo el sentir nos ayuda a conectar como con el mundo que nos rodea. Entonces, voy a darle la palabra a Michael, que quiere decir algo sobre esto, y después seguimos con Paulina y después con Margarita, y ahí vamos en orden dando la palabra. Mike, adelante. Gracias, Caro. Bueno, primero también saludar a Felipe, que es estudiante mío, y
me vio esta mañana y todo y no se aburrió de verme hasta ahora, pues me encanta que esté aquí. Y bueno, frente a lo que acaban de decir, pues no puedo, pues, digamos, reaccionar a todo, pero sí, digamos, estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaban de decir, incluso con Felipe cuando va a Heidegger, ¿no? Pues para no ponerme pesado ni denso, pero ahí hay para mí el tiempo es muy importante, ¿no? O sea, mi gusto por la historia y la música tiene un sentido también temporal, y es justamente, y además hago un paréntesis, es porque veo aquí a Santi Serrano, que es un gran amigo, que además es músico. Entonces viene la parte del oído, que era la que yo quería mencionar precisamente, y es que cuando se pierde el siguiente sentido, que ya, digamos, Juanfe arrancó por ahí, y es cuando hay la pérdida del oído, de ese sentido está precedido por rabia, ¿no? Por furia, como una cosa ya no de miedo interior, ni ya no de temor por lo que pasó con a quien traté mal, o el duelo, sino es una furia absoluta, violenta, ¿no? Donde empezamos a destruir a lo que tengamos, los objetos que tengamos, o a destruir con la palabra, como volviendo un poco y retomando lo de Juan, a quien está conmigo, ¿no? Entonces lo insulto y saco toda la rabia reprimida porque probablemente lo que este tipo le está diciendo a la protagonista lo pensó en algún momento. Son cosas que no, digamos, no están por fuera del contexto de su relación ni de su historia juntos, ¿no? Y ahí, una vez se desata esta furia increíble, violenta, se pierde el sentido del oído, ¿no? Y acá entonces, para mí esa escena, y también estoy de acuerdo con Juanfe en esto, y me parece brutal, es cuando él vuelve a la discoteca en medio de su tristeza, porque además la mujer con toda razón lo deja, y se va, y entonces él queda en una tusa en medio de pandemia, o sea, llevado este man, y Todo mal. se mete a la discoteca, sí, todo mal, y se mete a la discoteca, y entonces, ¿a dónde acude a él? A escuchar lo que para mí en música, ¿no? Son las frecuencias bajas, el bajo, ¿no? Y el bajo es el instrumento, digamos, que incluso mucha gente, o algunas personas, me atrevería a decir, no lo escuchan nunca. Mucha gente es como, yo tengo un amigo que le mamo gallo por eso, y él me dice, ¿cuál es el bajo? Entonces me toca tarareárselo siempre, y él es como, no sé cuál es el bajo. Yo, man, cuando usted esté bailando y sienta el tumbado, eso es el bajo, lo que lo pone usted a mover el cuerpo, ¿sí? Entonces, esa es como la forma para explicarlo, y por eso me encanta cuando él entra a la discoteca y básicamente siente las vibraciones y las frecuencias del bajo, ¿no? Y además, aquí mi amigo Santi es bajista, ¿no? Y entonces, para mí esto es como lo que además en mi presentación, ¿no? Pues en esta conversación de amigos, es lo que le da el sentido y el nombre a la charla, pues, y es el compás de espera, ¿no? Un compás como una unidad de medida en música que está compuesta por unidades de tiempo, y cada tiempo es un pulso, ¿no? Y el pulso es el mismo pulso que tiene el latido del corazón. Entonces, para mí es lo mismo, básicamente tiene una connotación musical, una connotación de sentir la música, de sentir el bajo en este caso, porque ya no escucho, ¿no? Y pues ya, pues dejo el carretazo, pues, pero quería como meter este sentido, perdón, que para mí, digamos, en mi vida personal es el más importante, y por lo tanto jamás renunciaría al oído, ¿no? Todo menos que me quiten el oído. Entonces, pues ya, digamos, quería como introducir este otro sentido para que sigamos con la charla. Esperamos que les haya gustado este video, que puedan comentarlo o compartirlo. Ojalá podamos verlos en alguna de nuestras charlas del ciclo confinado de Coma Dialéctico, que haremos entre abril y mayo del 2020, todos los jueves a las 7 p.m. Los links están en la descripción. Además, no olviden darle pulgares arriba y suscribirse a nuestro canal.